Históricamente, los indígenas siempre han estado sometidos bajo el dominio. Por ejemplo, antes de la independencia de Bolivia estaban sometidos a los colonizadores que vinieron de España. Sí o sí tenían que obedecer sus órdenes, y ellos, aprovechando de ello, los explotaban. Cuando ha habido el grito libertario, la independencia de Bolivia no cambió, por eso se le llama neocolonialismo. Es decir, los aymaras y los quechuas seguían siendo víctimas del poder, pero por un nuevo orden llamado blancos mestizos. Los indígenas, viendo la explotación tan sistemática e inhumana, decidieron levantarse y luchar por su libertad. En el aspecto político, en 1884 se implementó el voto calificativo con la finalidad de mantener el poder en manos de una clase elitista, que creía ser la única en votar. Pablo Zárate Huilca, también conocido como el temible Huilca o el cacique Huilca, nació en Emilia, La Paz, Jicacica, Huaricaruna en 1850. Fue un líder caudillo indígena boliviano que se formó como militar en el ejército boliviano, llegó a alcanzar el rango de coronel, fue líder del levantamiento indígena contra el gobierno conservador de 1899. Desde muy joven desarrolló como líder indígena y su gran ambición era la de encabezar un gran alzamiento que acabara con la situación de los pueblos aymaras y quechuas. Durante la campaña militar de 1899, su capacidad militar y organizativa hizo que la prensa de la época lo apodara como el temible Huilca. Huilca trató de generar un gran levantamiento en el altiplano y los valles, aunque los últimos objetivos de su rebelión nunca quedaron claramente explicados. No obstante, el reclamo secular de los indígenas superó la capacidad de sus líderes y llevó a la situación al límite. Por esas épocas, el federalismo era un proyecto de autogobierno anarquista, que una forma de Estado-nación de la población. Sin embargo, en ambos casos, uno radical y libertario y el otro liberal y formal. La consigna federal de fines del siglo XIX adquirió no solo fuerza, sino también connotación ideológica debido a la aprobación aymara del federalismo como forma de Estado, que configura la posibilidad de la confederación y asociación de los pueblos. La participación de los aymaras también adquirió y connotación ideológica por la insurgencia del socialista Andrés Ibáñez. Pablo Huilca recibió la propuesta de José Manuel Pando por intermedio de su esposa, Carmen Huarachi Sinchirroca, oriunda de Sicacica y enlace de los dos liberales con el creciente movimiento comunero aymara. Esta mediadora hace la ofrenda de coca a la Pachamama y convence a Omasuyos, Pacajes, Sicacica e Inquisivi para iniciar el hostigamiento a los conservadores. Tras aceptar por la Guerra Federal en 1898, Pando hizo una promesa formal al cacique Huilca, jefe de los aymaras. Huilca, le dijo, te doy el grado de coronel, levanta el indio, destruye el blanco del sur, el blanco alonista. Cuando derrotemos al ejército constitucional, yo seré presidente y tú serás el segundo presidente de Bolivia, y devolveremos las tierras al indio, la tierra que le ha arrebatado el general Melgarejo. Tras aceptar la promesa y la propuesta, el temible Huilca organizó y dirigió un ejército de aymaras, conformados por conglomerados de montoneras, concentrando decenas de concentraciones humanas. Huilca recurrió a la guerra de guerrillas, dirigida por los Marcos, una guerra de guerrillas que se basaba en las dinámicas territoriales de los ayllus. Las fuerzas originarias armadas de palos, carguas, piedras, sables, machetes, también con armas de fuego, se entrenaban al bien pertrenchero el ejército unitario. En el manifiesto de Huilca, conocido como la Proclama de Tlacoyo, planteó: deseamos hallar la regeneración de Bolivia. Los indígenas, los blancos, nos levantaremos a defender nuestra República de Bolivia, que quiere apoderarse vendiéndonos a los chilenos. Deben respetar a los blancos o vecinos a los indígenas, porque somos de una misma sangre e hijos de Bolivia.
Deben quererse como hermanos como los indianos. Hago prevención a los blancos, para que guarden el respeto con los indígenas. Cuatro de los componentes fundamentales y que hicieron que el federalismo de Wilka impulse su participación en la guerra federal fue el comunitarismo, la nación aymara dentro de la confederación, la devolución de las tierras a comunidades originarias y la participación indígena en el gobierno federal. Tras José Manuel Pando llegar a la presidencia, él había utilizado a Wilka y a sus seguidores a favor de los federales, pero lo traicionó. Y en cuanto las tropas de Wilka comenzaron a atacar a los federales, se inició la representación del movimiento. Y tras los hechos de Moza, la insurrección de Peñas y la amenaza de cercar Oruro, el presidente Pando decidió desencabezar la insurrección. Wilka y su estado mayor fueron prisioneros y en una cárcel el caudillo sufrió hasta que en 1903 fue asesinado en cautiverio. En el desenlace de la Guerra Federal se puede denominar una traición de los liberales hacia Sara de Wilka y el ejército aymara, que dio el triunfo bélico a los norteños, también como una traición al proyecto federal. Resistencia indígena después de Zaratehuilca. En el gobierno de José Manuel Pando, creyeron que con la muerte de Zaratehuilca quedaría desintegrado todo el movimiento aymara y que ya no habría una resistencia. El descabezamiento del ejército aymara tuvo una trascendencia negativa en su moral, pero no significó una derrota para ellos. La resistencia siguió durante todo el periodo liberal. La situación de los pueblos indígenas originarios llegó a ser insostenible frente al indolente sistema de los hacendados, que se beneficiaban de los servicios gratuitos del colono Opongo. Ellos también tenían que dedicar la mayor parte de su vida a trabajar a las tierras de quien era su patrón, y también tenían que poner a su esposa y también a sus hijas a su disposición para servicios domésticos e incluso sexuales. Estos abusos llegaron a empujar a los aymaras a desarrollar una serie de levantamientos contra los gobiernos liberales. Tuvieron una doctrina política, que fue el liberalismo. Era únicamente para un grupo reducido, y no para la mayoría de la población, que sufría la confiscación de sus libertades. Por eso en el altiplano boliviano se registraron sublevaciones importantes como las de la década de 1910, de los años 1921 y 1927. Continuando con la exposición, a mí me tocó la sublevación de Corocoro. En la imagen podemos ver la ubicación de Corocoro, que es un municipio boliviano, capital de la provincia de Pacajes del departamento de La Paz. En la siguiente diapositiva podemos ver que en la década de 1910 en el altiplano boliviano se registra una serie de sublevaciones aymaras contra los neocolonizadores y nuevos dueños del Estado, que imponían un sistema de servidumbre y cobros abusivos. Al indígena originario lo llamaban el paria sin derechos, el esclavo que estaba desprovisto de todas las condiciones humanas. De aquellas sublevaciones, la que más destacó fue la de Corocoro, en la provincia de Pacajes. Esta sublevación fue dirigida por Martín Vázquez. El movimiento aymara reivindicaba la propiedad de la tierra que se hallaban en manos de los terratenientes latifundistas. Esta sublevación fue reprimida por el gobierno de Ismael Montes, al que vemos en la imagen. También podemos ver en la siguiente imagen el transporte ferroviario del gobierno de Ismael Montes. En el municipio de Corocoro era uno de los territorios mineros más importantes de Bolivia debido a su yacimiento de cobre. Contiene en sus territorios varios patrimonios naturales, como vemos en la siguiente imagen, el salar de Jayuma Lellagua. También podemos ver al cóndor Jipiña y la iglesia de Caquingora.